un capítulo bastante cargado teológicamente. Jesús habla de la esclavitud del pecado y él dice, al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Por ejemplo, en el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis ¿qué? Libres en un 75%. Imagínense esa transgresión de que una libertad parcial o condicional, ¿verdad? No, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y miren lo que dice el versículo 34. Ellos comienzan a decir en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, todo aquel que peca, todo aquel que hace pecado es ¿qué? Esclavo de Dios. ¿Se acuerdan? Conecte, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer en su última sentencia? Vete y deja de pecar. ¿Por qué? Porque todo aquel que practica el pecado, que hace pecado, esa es la narrativa bíblica, es del pecado esclavo. Miren, y Jesús comienza a hablarle en figura sobre la paternidad de ellos. Entonces, miren el versículo 30 y... dice 31, la parte B, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, fíjense ustedes, nuestro texto, versículo 39, dice, respondieron y le dijeron, acuérdense que esto se convirtió en un diálogo. El mismo día que le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Y ahí están en los alrededores, ¿verdad?, del centro de la ciudad y el templo y todas esas cosas. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya se lo habían dicho antes. Nuestro padre es Abraham. Pero Jesús le está sugiriendo a ellos que ellos son hijos del demonio. Pero él no se lo va a sugerir, él le va a desvelar sin tapujos esta verdad. Fíjense lo que dice, Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no era un asesino. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Qué Jesús le está diciendo? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero sus hechos lo delatan. Fíjense, esto Abraham. Entonces Jesús le dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Aguarde y les explico esta extraña respuesta de ellos. Un padre tenemos que es Dios, dicen ellos. Claramente, si estás diciendo soy hijo de Abraham, es diciéndole a Jesús, él entendía la imagen, somos hijos de Dios. Verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ven ustedes, fíjense ahí, en esa declaración de Jesús, Jesús está diciendo cómo se demuestra la paternidad espiritual divina. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús ya no le siguió hablando como en figura y sugerencia. Él se lo dijo ABC porque ellos estaban como medio idiotas y no entendían qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos entendían, pero ellos se rehusaban a creer lo que Jesús les estaba diciendo que ellos eran. Él
el diablo, ha sido homicida o asesino desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Fíjense las dos condiciones esenciales del diablo, por lo tanto, de los seguidores del diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Dos paternidades. Verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Fíjense aquí el escenario. Jesús no está hablando al aire. Jesús está hablando a un grupo de gente que lo está oyendo a él. Por lo tanto, ese oír tiene un matiz. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros. Ellos lo estaban escuchando a él, pero refutándole y no aceptando la palabra de Dios, dice, porque no sois de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que tu palabra, Señor, permanezca en nosotros. Porque tú dijiste, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijiste. Y todo aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Sí, tal como lo oyes, dos paternidades espirituales, dos. La vida misma pende de pares opuestos. Dios mismo pudo haber creado otra cosa o decidir no crear alguna de las que creó, pero eso fue lo que hizo. Siempre hay esas posibilidades para cualquier ser. Adán pudo permanecer tanto en inocencia y santo, y también podía transgredir el mandamiento de Dios o pecar, ¿verdad? Pecar es transgresión del mandamiento. Un solo mandamiento. Él podía obedecer a Dios porque tenía toda la capacidad para ello, porque no era corrupto todavía, no era pecador, o podía tomar en su libertad la decisión de transgredir. Y adivinen qué hizo. Los hombres, todos los hombres post-adámicos, aunque no por decisión propia, porque la paternidad no se decide, la paternidad se hereda, yo no sé si usted lo sabía. Nadie decide, sí que no, que este es mi papá. No, usted nació con un padre. Entonces, los hombres post-adámicos o somos de un reino o de otro. Pertenecemos a un gentilicio espiritual o a otro. En la libertad cristiana, o decidimos por la santidad o por la desobediencia. Y toda desobediencia, dice la Escritura, es pecado. O vivimos para Dios o no. Esa es la tensión y siempre está entre los dos lados de la balanza. O enarbolamos la verdadera religión, pura e inmaculada, como dice Santiago 1, 26 y 27, o la falsa religión. Y todo lo que pensamos, decidimos, hacemos, o aquello a lo que nuestra voluntad es volcada, los creyentes en su nueva realidad, me estoy refiriendo a los creyentes, o es bueno o es malo. Un creyente, todo lo que hace o es bueno o es malo. Adivinen, un no creyente, todo lo que hace es solamente malo, en el sentido de cómo Dios ve las cosas. Pero el creyente, por su libertad que tiene, gloria a Dios, lo que hace puede ser agradable a Dios o puede ser pecaminoso. En la pureza y la moralidad no existe la gradualidad. Yo no soy puro 97%. Yo no soy santo 99.5%. O eres santo o eres inmundo. Punto. Eso no existe. Eso no es posible. En la realidad,
lógica de las cosas existenciales. Uno no hace las cosas casi excelentes. O las hace bien o las hace mal. Punto. No se es, y estoy hablando claramente en el sentido moral mayormente, ¿verdad? No se es 80% perdonado. No se hacen obras buenas con un porcentaje de maldad incrustado en esa obra. Ni se ama al 99%. En Dios no existe eso. Los cristianos piensan que las cosas son así, pero en las Escrituras eso es una completa idiotez. Eso no tiene sentido. Pero también en la lógica, la moral no se puede medir gradualmente porque eso no tiene sentido. Una verdad con una torcedura leve hasta en una coma es una completa mentira. No es una verdad al 97%, que no son así las realidades de la moralidad existencial. Jesús es tajante y claro en nuestro texto sobre ese asunto e incluso sobre esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina que nosotros estamos viendo en este pasaje? Que hay dos paternidades espirituales. Todo hombre tiene por padre o a Dios o al diablo. ¿De quién es usted? Yo espero que simplemente una pregunta retórica, no es acusativa. Pero no hay otra posibilidad en el planeta. Todo ser humano o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y los chiquitos que no tienen decisión todavía, a mí no me pregunte por eso, yo de eso no sé nada. La paternidad espiritual es una imagen bíblica que refleja la relación filial entre el siervo y el amo, la cual apunta en sus elementos hacia la paternidad literal. Es parecida a la imagen del nuevo nacimiento espiritual. Esa imagen del nuevo nacimiento espiritual tiene un paralelo exacto, ¿verdad? O un símil exacto en el nacimiento común o natural. Las Escrituras hacen un uso casi generalizado, frecuente y constante de este recurso, de usar, ¿verdad?, de referir realidades espirituales con un eco o con un paralelo exacto para la comprensión en las cuestiones concretas. Por ejemplo, cuando se hace referencia al estilo de vida, usará la imagen de caminar. ¿Usted no se ha puesto el de camino limpio? ¿Cómo así? ¿Cómo que el de camino limpio? ¿Que la calle de mi casa está lavadita o el piso está bien brillante? El que la cosa que hace están bien. Eso es el camino limpio. La imagen es un camino, ¿verdad? La metáfora que se usa es el caminar, pero se está refiriendo a los hechos cotidianos. Y si las obras de alguien en su estilo de vida son buenas, dirá cosas como camina o anda en luz o en tiniebla, en la metáfora de las Escrituras. Este camina en tiniebla. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las obras son del diablo, que lo que está haciendo está mal, que es un pecador y lo que está haciendo es pecado. Y si camina en luz, ya usted sabe. No, pero que yo camino en el medio, en la línea divisoria entre la luz y las tinieblas. Ah, pues usted es un espécimen extraño de un planeta no existente, porque eso no es posible. O caminas en luz o caminas en tinieblas. Tus obras, creyente, o son buenas o son malas. No ahí. Es tan habitual y natural el uso de las imágenes en las Escrituras, aprenda a verlas, porque si no se pierde en la comprensión de la narrativa. O sea, metáforas, símiles, etcétera, que aún el género narrativo y el subgénero discursivo, que se supone que no deben tener imágenes del lenguaje, y hasta en las epístolas, hará uso de este tipo de imágenes o figuras de dicción, pero esas imágenes de dicción que utiliza las Escrituras, ¿verdad?, son estándares, son que hasta un niño sabe de lo que está hablando sin necesidad de que se la revelen la imagen.
Pero a veces uno se hace el idiota, que es el problema de lo que están hablando aquí con Jesús, porque Jesús le está haciendo claro, pero con las imágenes comunes, estándares de la comunicación, y ellos, bueno, aunque ellos están entendiendo en sí, porque ellos le responden, no, nosotros somos hijos de Abraham. No, que ustedes hacen las obras del padre de ustedes, que nosotros somos hijos de Abraham. Ellos están entendiendo, ellos lo que pasa es que, ustedes saben, es como la historia en Juan 3, entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y él viene con un tigueraje. Un tigueraje, como que, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que yo tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. Nicodemo sabía que no era eso lo que Jesús le estaba diciendo, lo que pasa es que él está yéndose por la tangente para ver si es en realidad lo que él está entendiendo, que él está entendiendo. Eso es muy natural, muy común en la comunicación bíblica, no lo pasemos por alto. Y enseñemos a los niños, ¿verdad? Y a nuestros hijos pequeños a ver esas imágenes porque les serán muy útiles en la vida. La paternidad espiritual, ese es mi único tema en esta mañana y ya estamos en él. Al referirse la Escritura aquí a la paternidad, está afirmando un sentido de pertenencia del hijo a su padre. Por lo tanto, un sentido de obrar, vivir e imitar a su padre. Amigo y hermano, ser cualquiera que me escucha, sea aquí o sea a distancia, si tú no eres nacido de nuevo, si tú no eres hijo de Dios, escríbelo con lo que tú quieres, eres un hijo del diablo. Los judíos dijeron al Señor que ellos eran hijos de Abraham, es decir, allanando la imagen estándar. Nosotros descendemos, pertenecemos, seguimos, obedecemos a Abraham, dicen ellos. O en corto, nosotros de Abraham somos. Respondieron y le dijeron así, nuestro padre es Abraham. A lo cual nuestro sabio Señor, siguiendo la forma comunicacional, responde, si fueseis, verso 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, como Abraham hizo las cosas, así ustedes las harían, entiendan, ¿verdad? Pero ahora ustedes procuran matarme, le dice el Señor. Ellos como que medio se extrañan y ¿cómo así? Porque ellos pensaban que Jesús no lo sabía, pero ya ellos habían planificado darle para abajo. Lo que estaban era buscando el espacio y el momento y la ocasión. Lo decidieron varias veces en el transcurso del ministerio de Jesús, desde el principio, porque ellos no toleraban la verdad. Pero ellos pensaban que Jesús no lo sabía, por eso le dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. En un español no hispánico o no de España, ustedes hacen las cosas de su papá. Ustedes viven como su papá vivió. Es decir, pero si ustedes estuvieran haciendo un reclamo justo de la paternidad de ustedes, una condicionante, no implica eso que deberían vivir sus vidas como la vivió Abraham. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y ustedes, les dijo el Señor, lo que son es un grupo de asesinos. Porque claramente el que mete el cuchillo y el que paga para que metan el cuchillo son igualmente asesinos. Aunque la justicia terrenal no necesariamente los condena igual. El autor intelectual del crimen es tan criminal como el asesino a sueldo. Y replica, Abraham no fue asesino, le dice el Señor a ellos. Y
menos de gente justa e inocente como soy yo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es que ustedes están intentando matarme, pero que ustedes no han visto ni siquiera una coma, ni siquiera una expresión torcida en mí, le está diciendo el Señor a ellos. ¿Cuál es la razón por la que ustedes me quieren matar? ¿Por cuál de mis obras ustedes me quieren asesinar? Porque está bien, vamos a suponer que el asesinato es una resolución de la verdad legal, porque hay países donde hay pena de muerte, pero hay razones por las que aplicar la pena de muerte. Entonces, ¿por qué ustedes a mí me quieren matar? Es lo que el Señor está discutiendo con ellos. Y ahí el Señor comienza a referirle cuál era la verdadera paternidad de ellos. Es decir, puesto que ustedes procuran matarme, eso demuestra cuál es el padre de ustedes. El grupo de líderes religiosos judíos, en el diálogo aquí, entendiendo claramente el fondo del lenguaje y la insinuación de Jesús, de cuál era la paternidad de ellos, replican y dicen, ojo aquí. Ahora ellos usan un recurso del judo. Ahora ellos quieren intentar desviar la conversación acusando a Jesús. Miren versículo 40, la parte B, 41. Entonces le dijeron ellos a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Explícame. Y eso, y ese elemento en la comunicación, una acusación a Jesús. Un padre tenemos, que es Dios. Ven que ellos están entendiendo claramente la conversación, lo que pasa es que no la aceptan. Nosotros no hemos nacido de fornicación, nosotros no somos hijos de prostituta, nosotros no somos hijos de un embarazo fuera de la legalidad matrimonial. ¿Ustedes saben? La idea es, tú sí. Ellos hacen dos cosas aquí. Acusan a Jesús de ser hijo de fornicación y aseveran con sus labios que ellos son hijos de Dios. Porque claramente el paralelo de ser hijo de Abraham era la implicación de ser hijos de Dios. La acusación a Jesús es muy obvia. No tendría sentido la cláusula si no fuese así, porque ¿dónde se estaba hablando de eso en algún punto? Notemos que Jesús no procura defenderse de la acusación de ellos, sino que les refuta la pretensión de ellos de declararse hijos de Dios. Miren el verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Yo de Dios he salido y he venido. Diciéndoselo por enésima vez, porque ya se lo ha dicho un montón de veces. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjense el Señor aquí, que le había sugerido que ellos eran hijos de Satanás, pero no se lo había dicho abiertamente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pero el Señor tiene una coartada con ellos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y los deseos del padre de ustedes quieren hacer. Él, el diablo, ha sido asesino desde el comienzo. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dos cosas que caracterizan al diablo ha sido, ¿verdad?, matar y mentir. Él no puede hablar la verdad, ni ningún hijo del diablo tampoco. ¿Cómo una gente
testea o prueba o hace una prueba de sí mismo que él es cristiano o no. Si usted es un hablador compulsivo, usted no tiene a Dios en el corazón. Eso no hay manera, hermano. Y hermanos, si usted le da para atrás a su mente, cuando usted no era creyente, hablar mentira era, usted no la podía contar en un día. Porque no había nada que usted hablara que no era mentira. Sin, perdóneme la expresión, sin necesidad. Porque no es que haya necesidad nunca de hablar mentira, pero sin necesidad. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba en... Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿O me quita mis pecados, me limpia de mis pecados, verdad? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios. Por eso es muy probable que usted no sea hijo del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no solamente de repente le comenzaron a hablar en un lugar que usted estaba, usted vino a oír la palabra de Dios. Hay mucha probabilidad, casi una seguridad, de que usted es hijo de Dios, porque el que es de Dios, ¿qué? La palabra de Dios oye. No solamente en el sentido, ¿verdad? Superficial de escuchar, por eso mire la respuesta. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos estaban escuchando, les repito, a Jesús hablar, pero no es que lo escuchen hablar, es que atiendan para obedecer sus palabras. Esa es la idea. Es obvio aquí. Aquí vemos la argumentativa del Señor. Número uno, si ustedes, como condicionante, fueseis hijos de Dios, ustedes me amaríais. Jesús le declara de nuevo su procedencia a ellos en el verso 42. Ya se lo había dicho varias veces. Yo de Dios he salido, yo he venido de Dios. Es más, ni siquiera lo que yo hablo es de mí mismo, viene de Dios. Jesús, a sabiendas de la negativa de ellos, les pregunta que ¿qué no ha sido claro en mi comunicación con vosotros? ¿Cuál es el problema con el entendimiento de ustedes? Jesús tuvo que hacer eso muchas veces, decírselo claro y pelado, porque estaba intentando ser, ¿cómo que dicen? Diplomático. Y el término es muy grotesco, pero vamos, ya, ¿para qué? Dejemos esto aquí. Ustedes son hijos del diablo. No fue la primera vez que el Señor le hizo eso, Él lo hacía a menudo, porque sus interlocutores, como el caso de Nicodemo, se ponían como los grandes idiotas. Y en la comunicación oriental, esa expresión figurativa era normativa en la comunicación diaria. La gente sabía perfectamente de lo que estábamos hablando. Dos, Jesús ahora les declara abiertamente la paternidad de ellos. Y ya, ustedes son hijos del diablo. Debido a que ellos, a que aquellos teólogos, porque eran hombres de conocimiento los que estaban allí, exégetas y líderes religiosos y políticos judíos, primero querían encontrar ocasión para matarlo y después mentían sobre sus claras intenciones de matar a Jesús, porque ya habían hecho consejo para matarle, pero ellos pensaban que el consejo se había mantenido privado entre ellos y Jesús no necesitaba que nadie dijera nada para él saber lo que había en el hombre. Ya eso está allá en Juan capítulo 2, está descrito, narrado por el narrador del Evangelio. Jesús conoce a todos. Y esas obras de ellos, de asesinos y mentirosos, eran congruentes con la del diablo, que es homicida desde el principio y padre de mentira. ¿Qué no es claro aquí, fariseos? ¿Por qué no me entienden ni aceptan mi mensaje? Es la procura de Jesús a aquellos hombres. La mentira de ellos se mostraba en dos asuntos. En mentir sobre sus intenciones resueltas, Jesús lo sabía, por supuesto, y el rechazo de Jesús como tal. Hermano, el problema de rechazar a Jesús, por eso en Mateo 12 hay un pasaje muy, muy comprometedor.
Y en Mateo 12 sucede que Jesús echa fuera un demonio de una persona. Y un grupito de esta gente que también estaba ahí, le dice que él echaba fuera los demonios en el nombre de Belcebú, o en el nombre del demonio. Tú echas fuera los demonios por el príncipe de los demonios, es la idea. Y Jesús les dice, pero Dios mío, pero ¿y en cuál cabeza cabe que uno va a luchar contra sí mismo? Es que eso no tiene lógica, es que no hay lógica, ni siquiera una coma de lógica en lo que ustedes están diciendo. Y el Señor le dice drásticamente, le cuento una historia, ¿verdad? De que si el hombre fuerte no es atado ¿verdad? Primero, entonces, pues, él puede hacer lo que le dé su santísima gana. Y les dice, esa profanación de ustedes no les será perdonado ni en esta vida, ni en la vida que viene. Eso es grave. Condenados andantes. Muy complicada la cuestión. Por eso usted siempre verá en la narrativa evangélica, o sea, en toda la Biblia, que el mandato y llamado es a creer en el Evangelio. Ellos no querían creer en Jesús, ellos rehusaron creer en Jesús. Buscaban ocasión para oírle, pero no para creer, ni para aceptar su mensaje, sino para refutarle. Ellos hicieron esa indagación sobre Jesús probablemente 500 veces durante los quizás 2 a 3 años de ministerio de Jesús. De hecho, en el capítulo 7, al final del Evangelio de Juan, nosotros vemos de nuevo la indagación. Y unos decían esto, y otros decían aquello, y otros decían sí, pero que sí. Otros decían no, pero que parece tal cosa. Es más, para aclarar su situación y su condición con los discípulos, creo que en Mateo 16, el Señor les hace una pregunta y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la opinión estaba dividida. Nadie decía que él era el Hijo de Dios, pero por lo menos decían, bueno, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Juan el Bautista o algún otro de los profetas. Y Jesús intencionalmente le pregunta a ellos que le conocían de verdad, y ellos sí que escuchaban la palabra del Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, en representación, como siempre, ¿verdad?, que levantaba la mano de una vez, tipo yo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, es creer a eso, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. En eso consiste. Muchas otras señales, Juan capítulo 20, verso 30, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Lo único que tenían que hacer aquellos hijos del diablo para cambiar de condición era creer en Jesús. Lo único, no había ninguna otra, y todavía hasta el sol de hoy es la misma cuestión. Cualquiera aquí en cualquier lugar que no acepte a Jesús, es decir, su lenguaje, sus palabras, su historia, su evangelio, es mentiroso. Por tanto, hijo del diablo. Yo soy, dijo Jesús, la verdad. ¿Y qué es la verdad?, le preguntó Pilato, con su carita de, yo no sé ni cómo describirlo, cínico o no sé qué.
¿Y qué es la verdad? Si hubiera esperado la respuesta, pero él se fue y dejó a Jesús hablando, Jesús le hubiera dicho yo. Porque Él no solamente es la verdad, Él también es el camino por donde debemos andar. En otras palabras, su palabra es la verdad y nosotros debemos andar acorde a su palabra. Esa es la realidad. Y si no andamos así, usted sabe, yo no tengo que decírselo, pregunte usted, averígüelo usted ahí mismo en la Biblia. Porque hay dos posibilidades solamente. ¿Quién es tu padre? Fíjese en el reclamo de Jesús una y otra vez. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Insistente el Señor, insistente, insistente, insistente. De hecho, en el Evangelio de Juan aparece, perdónenme el número, pero creo que son 180 veces, no, olvidé la cifra, pero es el lugar de la Biblia donde aparece más veces el llamado a creer o el verbo creer en todas sus formas, refiriéndose a que hay que creer en Jesús. En el Evangelio de Lucas aparece 3 veces y en el Evangelio de Juan aparece, es una cantidad, creo que tres veces mínimo por cada capítulo aparece el llamado, ¿verdad? Y el mandato o la invitación a creer. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que si el Señor te ha dado la oportunidad de escucharle, ¿verdad? Y simplemente guarda, ¿verdad? Porque el que me ama, mi palabra guarda. Si tú rechazas el Evangelio, la palabra del Señor, te lo voy a repetir otra vez, eres un hijo de Satanás. Es muy llano el Evangelio, tienes que creer en Jesús y recibirlo. Juan 1:12, que puntualizó Alberto en la clase de esta mañana, que vinimos como 4 o 5. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a esos, a los que creen en su nombre, que es el equivalente de recibirle, creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los suyos no los recibieron. Juan pero 7, a todos los que le recibieron, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si bebes del agua que yo te daré, le dice la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿qué? Esa agua, eso será en ti una fuente que brota para siempre. ¿Y sabe lo que ella dijo? Apodame de esa agua. Acuérdense que fue lo que Dios dijo desde el cielo, Él mismo confirmando, ese es mi hijo, ¿a él qué? Presten atención. ¿De quién eres hijo? Pastor, no me queda claro aún. Pues tú eres uno de estos tigres que estaban aquí o Nicodemo. ¿Cómo que no te queda claro? Pero está bien, vamos a hacer todo el esfuerzo de allanar lo metafórico que quizás puede haber en el asunto. ¿Cómo yo sé en la práctica que soy un verdadero hijo de Dios? Porque hay dos paternidades y no hay gente en el medio, o pertenece a uno o pertenece a la otra. Esa pregunta tuya es crucial. Aquí es que se define quién es hijo de Dios y quién no. Ser hijo de Dios se resume en guardar los mandamientos, es decir, amar a Dios, por tanto a Jesús, amar, sin discriminación de objetos. Ser un verdadero hijo de Dios se define en creer en Jesús y amarlo con todas las fuerzas del ser. Y eso es congruente, exacto, con guardar o cumplir la palabra de Dios. En el vocabulario de Juan, en su carta, él llama a eso no pecar, no dejar de ser pecadores. Esa no es la
la cuestión. Yo soy pecador por definición, pero no tengo que serlo por práctica, porque los cristianos somos pecadores que hemos sido transformados y trasladados de reino. No confunda las cosas, sino dejar de pecar como estilo de vida, vivir en santa y piadosa manera de vivir. Eso es lo único que la Biblia enseña y no enseña nunca otra cosa. Por el contrario, dice que tenga cuidado con las malas conversaciones, porque ningún mentiroso, ni siquiera un chismoso, nadie que practique el pecado entrará en el reino de los cielos. Eso es lo único que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca enseña una cosa diferente ni torcida al respecto. Miren, por ejemplo, el pasaje de 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 6. Algunas cositas clave para aterrizar en la conclusión. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, o sea, el sacrificio agradable, el sacrificio aceptable por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La vida cristiana se trata de conocer a Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos, estamos confirmando aquí, ¿verdad? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera yo sé que yo le conozco? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y no hay otra narrativa en la Biblia, hermanos. No existe otra verdad, no existe otra manera de nosotros probar nuestra fidelidad a Dios, nuestra fe en Dios, nuestra paternidad espiritual. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Y cualquier otra cosa diferente a eso, hermano, es del diablo. No puede ser verdad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Versículo 4. Y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Verso 6. El que dice que permanece en él, mire qué comprometedor aquí. El que dice, no, nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Ah, pero, ¿cómo así? Oh, pero tú ni te pareces. Como le pasó a mi suegra en una ocasión. Usted sabe que mi esposa y mi cuñada se parecen mucho al papá en cuanto al tez y los cabellos y la cuestión. Y mi suegra fue al consulado con mi cuñadita. La cónsul le dijo, señora, pero es que nosotros no podemos hacer eso. Di que creerle que es hija suya. Y le dijeron que no. Una señora de ojo verde, blanca, pecosa, y esta morenita vieja. ¿Cómo usted me va a saltar con eso? Literal. Y tenía razón la cónsul, pero ven acá, pero convénceme de otra manera. Dime algo que caramba. Claramente usted sabe que a los gringos no les interesa mucho esas cuestiones de conocer las culturas. Si ellos se hubieran interesado, saben que aquí hay una amalgama increíble, pero pero hermano, una mujer china, con rasgo chino, y su esposo chino, que todo es chino, y que el tiguerito sea africano, negro. No, ahí hay un problema. Un problema, un lío, y no es de ropa. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Que si Dios es tu padre, tú no puedes saltarme a mí. Esa es la lógica de la Biblia. Que si Dios es mi padre, y es posible que Él sea nuestro padre, yo no puedo vivir la vida como a mí me parece. Es que tengo que parecerme a Dios. Señores, ¿por qué le llamaron cristiano a los primeros cristianos? ¿Cuál es la causa por la que le llamaron cristianos? Porque se parecían igualito a Cristo. Cuando Pedro, charlatán él, pero hijo de Dios,
negó a Jesucristo frente a, ahí en el patio, en el pretorio, en el patio donde estaban acusando a Jesús, por 3 veces la gente le dijo, es que mira, Pedro, es que tú no me puedes saltar con eso, es que tú eres de ellos, es que no hay manera, es que tú hablas como ellos. ¿Sabe cómo le llamaban originalmente a los cristianos? Los del camino. ¿Ustedes saben por qué? Porque guardaban los mandamientos del Señor. ¿Qué es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es un hijo espiritual de Dios. De eso que estamos hablando, de 2 paternidades. Que es lo mismo que una persona que conoce a Jesús y lo sigue. Te seguiré a donde quiera que vaya, Señor. Ajá. Yo soy creyente. ¿Cómo me aseguro de que soy un verdadero creyente? Que si muriera hoy estaré con el Señor para siempre. El asunto es simple, hermano. Debe andar como Jesús anduvo. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Pero es el mismo lenguaje. El que me ama, mi palabra guarda. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que es hijo de tal persona, hace las obras de su padre. Y la narrativa queda sin sombras ni desperdicios. Note lo que dice. Número 1, hijitos, no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no pequen, pero si por si acaso, esa es una condicionante, si por si acaso pecare, porque, ¿qué te digo? Abogado tenemos. Esa es la gracia. Pero hermano, imagínese usted que este juez, este tipo, mató uno y el abogado lo está defendiendo y delante del juez para conseguir la pena mínima, ¿verdad? Posible, porque no se está negando. Y al final le pusieron una indemnización de 20 millones. Y a las 2 semanas vuelve el mismo abogado con el mismo tigre delante del juez, con la misma requisición. Él mató, pero vamos a ponerle la pena mínima. Está bien. Ya van 2 veces que el juez, y vuelve la tercera, y vuelve la cuarta, y vuelve la quinta. Dígame, si en la justicia de los hombres eso no tiene sentido, imagínese usted en la justicia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo con eso? Sí, es verdad, el creyente nacido de nuevo, que tiene a Dios morando en él, está llamado a vivir vidas consagradas a Dios. Pero cae o peca o falla. Pero usted no le puede saltar a Dios con lo mismo todos los días, porque ahí hay un problema. Vamos a ilustrarlo con la pornografía. Está bien, yo soy cristiano y sé que no debo consumir pornografía de ninguna clase, o que tengo un novio o una novia cristiana y sé que no debo cometer fornicación o acostarme con él o lo que sea. Desgraciadamente, por idiota lo hiciste. Por idiota, porque por idiota, siempre. Señor, mira, y el dolor delante de Dios, y yo no quería, mira, Señor, tú sabes que ok. Y a la semana que viene vuelve con la misma cantaleta. Y a la otra semana vuelve con la misma cantaleta. ¿Qué poder del diablo es que mora en ti? Eso no tiene sentido, hermano. Imposible. ¿Por qué? Porque es verdad que en nuestras debilidades Él nos deja que nos vayamos de boca, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Él nos ayuda. No puede ser, no tiene sentido, hermano. La reincidencia es una señal clara de que el poder de Dios no está en nosotros. Por lo tanto, el Señor no está en nosotros.
¿Qué dice? Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, ¿y por qué usted pone ese ejemplo de la pornografía y de la sensualidad? Sexualidad. Porque esa es la diablura más grande en la que caen la mayoría de la gente en todos los tiempos desde Adán. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que es él, un creyente fiel a Dios, ¿verdad? Un creyente. Lo de fiel, casi podemos decir lo que es un adorno, porque creyente es creyente. ¿Por qué? Porque el que lo conoce verdaderamente, su palabra guarda, en él el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso fue lo que nosotros leímos ahí. Hay 100,000 cosas donde pudiéramos demostrar, pero miren lo que dice Lucas capítulo 14, verso 25, porque tengo que terminar. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, su carrera, sus sueños, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en las iglesias, hermano? Un montón de chistosos que son cristianos, pero no han renunciado nunca a nada, ni siquiera a su pecaminosidad. Son cristianos, claro, ¿usted sabe? Porque, ¿qué yo puedo hacer contigo? Sigue diciendo que tú eres hijo de Abraham. Jesús le dijo a ellos, dejen de decir que ustedes son hijos de Abraham. No, sigan diciendo, sigan diciendo que ustedes son hijos de Abraham, pero les aseguro que ustedes son hijos del diablo. Esa es la narrativa aquí. ¿No es esa? ¿Acaso? Entienda la Biblia, hermano. Y finalmente, quiero leer 1 Juan 3, 5, 11, 14. Voy a leerlo y listo. No voy a comentarlo porque ya se me acabó el tiempo. Verso 5 de 1 Juan 3. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué? Para dejarnos como estábamos. Y no hay pecado en Él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El diablo peca desde el principio. ¿Y a qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. Verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pastor, eso está bien traducido, excelentemente traducido, no puede cambiársele ni una coma. Así es que va. Verso 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Por si acaso no entendiste, el que es justo es el que hace justicia. En otras palabras, el que obra conforme a la palabra y los mandamientos de Dios, porque la justicia es un sistema de código que en la palabra de Dios se llama los mandamientos. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué te digo? ¿Cómo te lo dibujo? Porque el diablo peca desde el principio. Eso está allá también, donde lo leímos, igualito. O sea, en Juan capítulo 8 y aquí en 1 Juan capítulo 3. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por segunda vez, lo ha dicho en este trozo pequeño de texto. Todo aquel que es nacido de Dios, otra vez, pero Juan, pero ya suéltame, pero ¿me va a seguir con lo mismo? Sí, te voy a seguir con lo mismo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente, la semilla, el principio, la sustancia de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, ¿usted sabe qué pasó con esta carta, estas cartas de Juan y el Evangelio y todo eso, que fueron aceptados tardío en el canon bíblico?
la gente nunca ha podido congeniar con ello. Es que es demasiado radical. ¿Cómo así, Juan? Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque hay dos paternidades. Juan 1 Juan 3:10, que estoy leyendo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, aquí está aterrizando en las cuestiones prácticas de la vida. No es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y eso Juan en la carta no se lo sacó de debajo de la manga. Miren Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo? Como te dé tu santísima gana. Como yo os he amado, que os améis también vosotros. En esto conocerán, en esto sabrán, aquí se persuadirán, aquí tendrán la razón todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y 1 Juan capítulo 3 versículo 14 termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 17 de 1 Juan 3. Pero el que tiene bien de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan 14:15, si me amáis, ¿quién se lo sabe? Si me amáis. Y Juan 14:23, Jesús les respondió y dijo, el que me ama, mi palabra lee. Guarda, ok. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué es complicado aquí, hermanos? ¿Cómo no se entiende ese lenguaje? Que no es legible aquí. No, porque es que la cristiandad, si tú sales a averiguar, la mayoría de los cristianos no son así. Y a mí qué me importa, y a Dios qué. No es, el Señor no mide ni dicta, ¿verdad?, su mensaje y su palabra por estadística. No, porque el 80% de los cristianos no pasan por ese filtro. Y entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, oh Señor, oh Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no hay otra narrativa, no se deje engañar del diablo ni de nadie. Porque ya se lo he dicho en reiteradas ocasiones, aún los púlpitos desgraciadamente licúan o mezclan esta verdad con el error, diciendo lo contrario a la narrativa bíblica. Y eso del diablo, donde quiera que se diga, no importa que sea un púlpito con una cruz ahí. No hay manera que sea de otro modo, hermanos. Así que concluyo diciéndote esto. Solo hay dos paternidades espirituales. La demanda de Dios son la pureza, la perfección y la santidad. No en el reino de los cielos. Por favor. No, que toda esa demanda, como dice un grupo, eso es para el milenio, para la vida venidera. Pero venga acá, hombre, monstruo. Por favor. A santificación nos llamó Dios. ¿Usted sabe lo que significa a santificación? A vivir santamente. Eso es lo que significa. No, a santificación es que mañana soy un chin más santo que hoy. Eso no existe, no es posible, eso no tiene sentido, hermanos. Y la religión pura y sin mancha es la que visita a los huérfanos y a las viudas y a los presos en las cárceles. Mateo 25, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, estoy citando. Y oiga lo que dice después. Y se guarda sin manchas del mundo.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, es enemigo de Dios. O sea, ¿amigo de quién? ¿Qué hago? Esa es la misma causa de Romanos capítulo 7. Todo es igual. No hay contradicción en la palabra de Dios. Qué miserable soy, está pensando el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él no deja las cosas ahí. ¿Usted sabe lo que él dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Hermanos, en Cristo es todo lo que tú necesitas y todo lo que yo necesito para ser piadosos, fieles, hombres y mujeres de Dios. Sin Cristo no hay manera alguna de que alguien pueda agradar a Dios. Pero con Cristo, con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, que nos, incluso dice la Biblia, que nos constriñe y nos empuja a hacer el bien y a hacer las cosas correctas. Por eso dice en Efesios al final que no es por obra que somos salvos, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos por ella. De nuevo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cristo en quien necesitamos, es a Él a quien necesitamos oír y ver, recibir, creer y permanecer en Él. Y Él y el Padre harán morada eterna en nosotros. Cristo es la propiciación, es decir, el sacrificio entregado y aceptable a Dios por nuestros pecados y por los de todos, y por los de todos. Y Él es nuestra paz. Él que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación, nos justificó por la fe en el Señor. Él también es el Redentor y Él fue que derramó su amor en nuestros corazones, Romanos 5:5, para que nosotros literalmente le amemos y amemos a nuestros hermanos no de palabra, sino de hecho. Él es quien nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros. Y si Él nos amó así, pregunta Pedro, si Cristo nos amó así, y Juan también lo pregunta en la primera carta, ¿cómo no debemos nosotros corresponderle igualmente? Oremos. Gracias, Señor. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. No nos deje desviarnos, Señor. Tenemos que hacer un esfuerzo tan grande para aclarar una verdad tan llana, no una verdad apocalíptica, sino una verdad de una carta, de una narrativa lineal. Y hay que estar aclarando y aclarando y aclarando, porque las voces son tantas, y desde púlpitos y desde personas respetables que tuercen la narrativa de Dios. Perdónanos, Señor, perdónales a ellos también. Porque cualquiera que tomare uno de estos mandamientos, por pequeño que parezca, y los torciere y así enseñase a los hombres, será muy pequeño en el reino de los cielos llamado. No nos permita descuidarnos, ni siquiera de las cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, porque al final no son pequeñas. Ten piedad de nosotros, Señor, pero déjanos saber, Señor, que tú no solamente eres nuestra cabeza y que nosotros, la iglesia, somos tu cuerpo, sino que tú eres, además de nuestro Redentor, el capitán que va delante de nosotros y ya nos diste la victoria, Señor. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y la fe nuestra es en el Redentor, en su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este privilegio de poder ser hijos de Dios, no solamente por derecho de creación, como todos lo son, incluyendo el diablo y todo, sino en este caso por derecho espiritual. Porque aunque los suyos no les recibieron a los que vino, a todos los que les recibieron,
a los que creen en tu nombre, tú les diste el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios.